lo que significa cada uno de estos elementos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, qué es el gasto cardíaco. No se olviden que el gasto cardíaco es el volumen en cada latido por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el volumen que se eyecta en cada latido, ya lo vamos a ir viendo, y la frecuencia cardíaca es, se refiere a cuántas veces late el corazón en un minuto, ¿no? Y además ustedes tienen la fórmula de la presión arterial media. La presión arterial media es la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión diferencial entre sistólica y diastólica. ¿Okay? Después vamos a hacer algún ejemplo. Como ustedes ya saben, los sistemas de control de la presión arterial son varios. El sistema nervioso es muy importante. Ese es un sistema de control, como ustedes están viendo, que se lo clasifica en acción rápida. Hay regulaciones de acción intermedia y hay mecanismos a largo plazo que duran entre horas o días. El mecanismo inmediato, digamos, es el mecanismo de la regulación nerviosa, ¿no? Que ustedes ya saben. Está conformado por el mecanismo del simpático y del parasimpático. Y ustedes ya saben que el mecanismo simpático tiene un mediador químico que es la adrenalina y la noradrenalina. Y el parasimpático tiene un mediador químico que es la acetilcolina. El sistema simpático se llama también adrenérgico y el sistema parasimpático se llama colinérgico por sus mediadores químicos. Y ustedes saben bien que el sistema adrenérgico es el sistema del estrés, ¿es así? Cuando por alguna razón estamos ante un estrés, el sistema nervioso simpático se estimula junto con sus mediadores químicos, la adrenalina y noradrenalina. Pero quiero decir, es el sistema del estrés, no solamente para decir cuando estamos estresados, ¿no? Sino cuando estamos en situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, también estamos en situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando hacemos algún ejercicio, estamos en situaciones de estrés. Imagínense, por ejemplo, un partido de fútbol de la final entre dos equipos. Esa es una situación de estrés. O cuando estamos pues en alguna situación de peligro, también es una situación de estrés. Imagínense que alguien nos esté por asaltar, por quitar el celular, la cartera, en fin, son situaciones de estrés. Entonces el sistema nervioso simpático es el sistema del estrés, pero cuando digo estrés me refiero a muchas cosas, incluyendo enfermedad. Entonces el sistema nervioso simpático, ustedes saben que es el sistema estimulador, estimulador de las funciones, en este caso cardiocirculatorias, y en este caso el sistema nervioso simpático es el sistema estimulador de la presión arterial. Es decir, produce contracción arteriolar y aumenta la resistencia periférica total. Cuando digo aumenta la resistencia periférica total, me refiero que aumenta los vasos más delgaditos o más pequeñitos
que existen, ¿no? Las arteriolas a nivel de los tejidos. Entonces, esas arteriolas a nivel de los tejidos, pues producen vasoconstricción, y cuando esas arteriolas se contraen, aumenta la resistencia periférica focal. Entonces, ustedes vean ahí todos los elementos que produce el sistema nervioso simpático. Contracción, aumenta la contracción venosa, aumenta el volumen de llenado del ventrículo derecho, aumenta el retorno venoso al corazón, aumenta la fuerza de bombeo del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad, es decir, la actividad cardíaca, aumenta la resistencia vascular periférica, que es muy importante, y por lo tanto, cuando la regulación nerviosa cuando el sistema nervioso simpático está estimulado, pues aumenta la presión arterial. Por eso es que la gente que vive muy estresada también vive con problemas de la presión arterial, ¿no? Hay gente que vive muy estresada en la vida, estrés nervioso, sí, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un político, imagínense el presidente, imagínense los ministros, cuánto estrés tendrán, ¿no? Además, no solo por todos los problemas que tiene, sino por lo que alguna vez les pesquemos sus picardías, ¿no? Entonces, el mecanismo nervioso de la presión arterial está relacionado con el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso adrenérgico. Ese es un mecanismo de acción rápida que está en relación con la presión arterial. Los mecanismos nerviosos de acción rápida están localizados en algunos sectores de nuestro organismo. Por ejemplo, los vasoreceptores, los quimioreceptores que tenemos, por ejemplo, en la aorta, que tenemos en la confluencia, o más bien en la carótida común y en su división, receptores de baja presión, respuesta isquémica del sistema nervioso central, participación de los músculos esqueléticos, influencia de las ondas respiratorias, etcétera. Todos estos mecanismos están en relación con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y entonces son mecanismos nerviosos de acción rápida que detectan variaciones en la presión rápida. Como les decía, el reflejo vasoreceptor es un reflejo importante de aumento de la presión arterial. El reflejo vasoreceptor es un inhibidor del centro vasomotor vulvar y vagal también. Por eso es que la inhibición del centro vasomotor vulvar va a producir inicialmente vasodilatación periférica, inicialmente disminución de la frecuencia cardíaca, inicialmente aumento de la contractilidad, inicialmente disminución de la resistencia periférica total y del gasto cardíaco. Pero ese reflejo vasoreceptor dura muy poco tiempo, porque después activa el centro de la presión arterial que tenemos en la región vulvar, y más bien va a producir vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la resistencia vascular o periférica total, aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. Entonces, el reflejo vasoreceptor en un momento puede ser un mecanismo compensatorio cuando detecta variaciones en la presión. Pero ese sistema de compensación dura muy poco tiempo, porque después, más bien después de un poco tiempo, por eso se les llama
por eso se les llama mecanismos nerviosos de acción rápida. Después de un tiempo muy breve, más bien va a comenzar a producir vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la resistencia periférica total, del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, no se olviden que son reflejos que tenemos que nos ayudan a compensar la presión, que nos ayudan a compensar la presión. También tenemos receptores de baja presión. Tenemos receptores de baja presión, como ustedes están viendo, que están localizados en el hipotálamo. Estos receptores de baja presión son receptores que inicialmente y en un momento de duración corto también van a compensar la presión arterial bajándola, disminuyendo la resistencia periférica total, disminuyendo la reabsorción de sodio, el gasto cardíaco, la presión arterial, etc. Es decir, son receptores que actúan inicialmente compensando la presión arterial, pero la duración de estos receptores de baja presión, de estos receptores bajos receptores, duran muy poco tiempo, porque después más bien van a estimular a que aumente la presión arterial después de unos segundos. ¿Ok? Entonces, bien, después de unos segundos en que estos mecanismos son los que van a compensar un poco la presión arterial, pues van a actuar los mecanismos que son los mecanismos reguladores. ¿Ok? Por ejemplo, el mecanismo de la renina angiotensina aldosterona, que todos ustedes ya lo conocen, es un mecanismo que también va a regular la presión arterial. Ustedes saben que el mecanismo de la renina angiotensina aldosterona es un mecanismo que sirve para regular la presión arterial. Cuando estamos perdiendo líquidos, cuando estamos perdiendo electrolitos. Mecanismos que, además de estimular la renina, angiotensina, aldosterona, van a relajar los vasos inducidos por el estrés, van a producir movimiento de líquidos a través de las paredes capilares, van a producir vasoconstricción, liberación de adrenalina y noradrenalina y vasopresión. ¿Ok? Entonces, en la regulación de la presión arterial de acción intermedia, tenemos el sistema de la renina angiotensina aldosterona. Cuando por alguna razón baja nuestra presión arterial, este mecanismo sirve para elevar la presión arterial. Pero es un mecanismo que actúa también en una de las clasificaciones de la presión arterial. La presión arterial, más adelante vamos a ver, se clasifica en hipertensión. La hipertensión arterial, más bien diré, se clasifica en hipertensión primaria y en hipertensión secundaria. La hipertensión primaria no sabemos, hay muchos factores que intervienen en la hipertensión primaria. Entre ellos, por ejemplo, están factores heredofamiliares, genéticos, congénitos, etc. Y uno de los factores importantes que puede activarse en la hipertensión idiopática primaria es la liberación del sistema de la renina angiotensina sin motivo alguno. Hay mucha gente que libera su sistema de la renina angiotensina aldosterona sin causa aparente. Y la liberación de la renina angiotensina aldosterona va a producir hipertensión. ¿Okay? Entonces, ¿puede liberarse la renina angiotensina aldosterona sin causa aparente? Sí puede.
¿Y puede producir hipertensión? Sí puede. Pero normalmente la renina, angiotensina, aldosterona es un mecanismo de regulación de la presión arterial intermedia. Cuando por alguna razón perdemos líquidos, perdemos electrolitos, imagínense una diarrea profusa, vómitos profusos, o imagínense pérdida de sangre, un aborto incompleto o una herida que nos está haciendo perder sangre. Entonces se va a activar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona para aumentar la presión. Entonces uno de los mecanismos reguladores de la presión arterial de acción intermedia importante es el mecanismo de la renina, angiotensina, aldosterona. Cuando por algún motivo se nos baja la presión, este mecanismo nos va a aumentar la presión. Ya les decía, un mecanismo de acción rápida es el mecanismo nervioso, adrenalina, noradrenalina, que pertenece al sistema nervioso simpático. Un mecanismo de acción intermedio es renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes los factores de liberación de la renina. Yo les decía que cuando hay una disminución de la presión arterial por alguna causa, cuando hay una disminución del volumen sistólico, cuando hay una depresión de sodio, agua, potasio, de agua, electrolitos, etc., pues se va a liberar la renina, ¿sí? Como una forma de aumentar la presión. Entonces, la liberación de renina, angiotensina, aldosterona, que ustedes ya lo conocen desde fisiología, va a producir vasoconstricción, va a producir secreción de aldosterona. La aldosterona, ustedes saben que es una hormona que retiene líquidos y sodio, va a retener sodio, va a aumentar el volumen sistólico, va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿en qué circunstancias se libera renina, angiotensina, aldosterona? Se libera en estas circunstancias. Cuando estamos disminuyendo la presión arterial, cuando estamos disminuyendo el volumen sistólico, cuando estamos depletando sodio, potasio, agua, etc. ¿En qué circunstancias podemos disminuir estos elementos? Pues ya saben, un shock hipovolémico por cualquier causa, vómitos, diarreas, pérdida de sangre, de líquidos, de electrolitos, etc., van a liberar renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Como ustedes saben, las funciones de cuando se libera el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, como ustedes ya saben, es aumentar la resistencia periférica total, aumentar la presión arterial, estimular a la secreción de aldosterona. Cuando se secreta la aldosterona por la glándula suprarrenal, se va a retener sodio y electrolitos, y agua también, sodio, electrolitos y agua. Se va a liberar noradrenalina, va a estimular al sistema nervioso simpático, va a estimular la función cardíaca, el inotropismo, se va a producir vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo las funciones del sistema de la renina, angiotensina son muy importantes cuando por alguna razón baja la presión arterial. Pero como les decía, hay muchas personas que liberan su sistema de la renina, angiotensina, aldosterona sin razón alguna. Y esas personas tienen hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, ¿cuál es el mecanismo a corto plazo? Nervioso. ¿Cuál es el mecanismo de acción intermedia? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuál es el mecanismo de acción a largo plazo que regula la presión arterial? Como ustedes están viendo, mecanismo de diuresis y natriuresis,
Nuevamente interviene el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de la calicreína y quinina y el sistema de las prostaglandinas. Son mecanismos que van a regular la presión a largo plazo. ¿Okay? ¿Qué significa mecanismo de diuresis y natriuresis por presión? La diuresis y la natriuresis por presión va a aumentar la presión arterial si es que tenemos pérdida de líquido extracelular por mayor eliminación de agua y sales, ¿sí? Si es que tenemos disminución del volumen sanguíneo, si es que tenemos disminución del retorno venoso, si es que tenemos disminución del gasto cardíaco, pues va a haber una autorregulación vascular y se va a activar el mecanismo de diuresis y natriuresis. ¿Okay? Entonces, los mecanismos de diuresis y natriuresis están en relación que cuando tenemos estos elementos que nos van a hacer perder líquidos y electrolitos que van a disminuir la presión arterial, entonces nuestro riñón, por compensación, va a producir una retención de líquidos y electrolitos y se llama eso mecanismo de diuresis y natriuresis por presión. ¿Okay? Entonces, miren ustedes, si la presión arterial está disminuyendo, va a haber una retención de agua y sal. Si la ingesta de agua y sal es mayor de lo que normalmente tiene que haber en nuestro organismo, pues va a haber una excreción renal de agua y sal. Ustedes saben que el riñón es el regulador del exceso de agua y el exceso de electrolitos. Por eso es que cuando nosotros tenemos un exceso de líquidos y electrolitos, también se activa un mecanismo que va a hacer excretar el agua y los electrolitos. ¿Okay? Como ya les he dicho, también el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo que va a disminuir, más bien aumentar la presión arterial cuando, pues por alguna razón, la presión arterial está disminuyendo. Ustedes saben que la renina es fabricada por el aparato yuxtaglomerular del riñón. Y ustedes saben que la función de la renina es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ustedes saben que el angiotensinógeno está fabricado en el hígado. Y entonces la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Hay una enzima que es fabricada por el pulmón que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima convertidora de angiotensina va a ser la encargada de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Sí? La enzima convertidora de angiotensina es muy importante porque va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene funciones importantes porque va a aumentar la presión arterial a través de varios mecanismos, ¿no? Entre ellos la vasoconstricción, el aumento de la resistencia vascular periférica, etc. Por eso es que uno de los medicamentos que nosotros los médicos utilizamos está en relación con la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Porque como ustedes saben, utilizamos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, ¿no es así?
¿Para qué utilizamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Porque lo que estamos buscando es que no se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2 no vaya a producir vasoconstricción, no vaya a producir aumento del gasto cardíaco, no vaya a producir aumento de la resistencia vascular periférica, etc. ¿Por qué razón utilizamos y en qué pacientes utilizamos IECAS? En pacientes que por razón alguna, por alguna razón se dispara el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona. Les cuento que yo soy hipertenso. Mi padre era hipertenso, mi abuela hipertenso y la familia de mi padre era hipertenso. Yo cuando me levanto en la mañana lo primero que hago es tomarme la presión. Y he ido probando muchos hipotensores. Y al final he encontrado, después de mucho tiempo, que los IECAS son los que me disminuyen la presión, los que me favorecen en regular mi presión arterial. Lo que he concluido que en mi persona, que no tengo ninguna enfermedad cardíaca, renal, endocrina ni nada por el estilo, pues en mi persona, por un problema heredofamiliar, el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona se dispara. Y la única forma de evitar que la renina-angiotensina-aldosterona se dispare en mi organismo es utilizando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. Y eso es lo que tomo para controlar mi presión arterial. ¿Entienden? O sea, el IECA, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, es un excelente mecanismo que alguna vez ustedes van a tener que utilizar en algún paciente hipertenso. ¿Ok? Tendrán que ir probando cuál es el mejor hipotensor para cada uno de los hipertensos que ustedes vayan viendo en la vida. En mi persona, pues encontré este medicamento para que se den cuenta de cómo es la hipertensión tipo 1, es decir, se llama tipo 1 idiopática porque no se conoce la razón exacta por la cual sube la presión arterial en algunas personas. Puede ser heredofamiliar, puede ser congénita o puede haber otra cosa. Y la otra clasificación de la hipertensión son las secundarias, que ya las vamos a ver. ¿Ok? Un otro sistema de regulación de la presión arterial es el sistema de las calicreínas y quininas. Son sustancias que produce el organismo que cuando se liberan en el organismo pues van a estimular a que la presión arterial se eleve, compensando así la presión arterial si por alguna razón la presión arterial desciende. ¿Okay? Si por alguna razón nuestra presión arterial desciende, pues podría también dispararse el sistema de la calicreína y quinina para regular la presión arterial y mantenerla en estados favorables. En conclusión, ¿a qué se llama hipertensión arterial? A la elevación anormal de la presión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio la diastólica y por encima de 140 milímetros la sistólica. Hay una tabla que se utiliza la hipertensión arterial en grupos etarios, por edad. Por ejemplo, miren ustedes los infantes de 7 a 11 años, esa es una presión arterial que podemos, los infantes, los pequeños, muy pequeñitos, podríamos considerar estas presiones. Si en un pequeño, menor de 7 años, la presión está por 90-60, un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico en los pequeños es muy común, pues
podríamos considerar hipertensión cuando está por encima de 90-60. Normal es de 80-40. En niños entre 7 a 11 años, lo normal es esto, y la presión arterial hipertensa se considera así. Los adolescentes, miren ustedes lo normal, y miren cuándo podemos considerar hipertensión arterial. Y en los adultos, ¿cuándo podríamos considerar hipertensión arterial? Miren, entre 20 a 45 años, lo normal es 100 a 125 de sistólica y 75 a 80 de diastólica. Y por encima de 135-90 podríamos considerar hipertensión. En pacientes entre 45 a 65, 135, 140 en la sistólica, 85 eso es lo normal. Miren que si tú tienes un paciente de 50, 55 años y le encuentras una sistólica de 135, 140, no te asustes, porque por la edad es normal, es una persona mayor, ¿ok? Pero si la diastólica está por encima de 90, 95, sí, asústate. Lo que los médicos debemos tomar en cuenta, sobre todo, es cuando la diastólica está por encima de 90. Y si la diastólica sube por encima de 95, deberíamos asustarnos más. La sistólica no es para asustarnos mucho, porque la sistólica la podemos controlar. Lo que sí debemos tener miedo es cuando un paciente tiene niveles de presión diastólica por encima de 90, por encima de 95. Y miren ustedes, si ustedes tienen un paciente mayor a 65 años, la sistólica es 150 normal, la diastólica en 85 normal. Pero fíjate la hipertensión, si estés por encima de 160, por encima de 90, ya lo consideramos. Entonces, bien, dense cuenta que cuando hablamos de hipertensión, la diastólica no puede subir por más de 90. Ya es una hipertensión. La sistólica puede ir variando con la edad, pero la diastólica, miren que no. Entonces, ustedes tienen que tener atención cuando tengan pacientes con, sobre todo, elevación de la presión diastólica. ¿Listo? Algunas definiciones y terminologías de hipertensión. Hipertensión marginal, cuando la presión arterial está entre 140-90 y 160-95. Hipertensión sostenida, cuando hay elevación arterial de la presión arterial por horas o por días. Hipertensión arterial lábil, cuando la elevación es ocasional. ¿Ok? Hipertensión arterial acelerada, cuando hay un aumento creciente en una hipertensión previa sin papelera. Y hay hipertensión benigna y hay hipertensión de acuerdo a la evolución y a sus complicaciones. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los criterios de vigilancia en la hipertensión? Los criterios de vigilancia en la hipertensión, les vuelvo a decir, sobre todo cuando la diastólica está por encima de 90. Cuando la diastólica está por encima de 90, debemos tomarle atención. Cuando la diastólica o la sistólica está por encima de 140, debemos tomarle atención. Pero si estamos hablando de una persona de 50, de 60 años, que tenga una sistólica de 130, 140, no hay problema. Pero la diastólica no tiene que elevarse por encima de 90. ¿Okay? Esta es una clasificación que se usa actualmente, gracias al último, el 2019 creo que fue este congreso. Y ahí ustedes pueden ver la clasificación de hipertensión sistólica y diastólica
prehipertensión sistólica y diastólica, hipertensión arterial estadio 1 y hipertensión arterial estadio 2. ¿Okay? Miren ustedes la hipertensión arterial estadio 2, por ejemplo, es cuando la sistólica está por encima de 160 y la diastólica por encima de 100. Eso ya es un problema, ¿no?, para el médico. Y miren la estadio 1 cuando la presión sistólica está entre 140 y 159 y la presión diastólica está entre 90 y 95. ¿Ya? Entonces, bien, esta es una buena clasificación que podemos utilizar ahora en la clase. Ustedes van a encontrar también otras clasificaciones, no hay problema. El problema es que entiendan a qué se llama hipertensión. ¿Ya? Como les decía, la hipertensión se clasifica en hipertensión sistólica, hipertensión diastólica. La hipertensión puede ser primaria, esencial o idiopática. Ese es el 90% de pacientes que tiene hipertensión. En el mundo la hipertensión es endémica por muchos factores, ¿ok? Pero en la mayor parte de los pacientes hipertensos, el 90% tiene hipertensión primaria. ¿Y qué significa primaria? Esencial, idiopática, para decir que no la conocemos, ¿ok? Porque cada uno de los hipertensos tiene un factor, como les decía, muy especial. Podrá ser un factor hereditario, podrá ser un factor congénito, podrá ser un factor genético, etc. En cambio, secundaria, sí, secundaria a alguna otra enfermedad, ¿ok? En la hipertensión sistólica, el gasto cardíaco está aumentado y puede haber una rigidez de la arteria aguda. Bueno, y miren ustedes la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria, hay una memotecnia que es el freno. Puede ser debido a problemas renales, y entre los problemas renales están los renovasculares, parenquimatosas. Pueden ser problemas endocrinos, como ustedes están viendo. Pueden ser problemas neurológicos, como ustedes están viendo, ¿sí? Y pueden ser problemas por otras causas, como ustedes están viendo. Entonces, bien, hay dos tipos de hipertensión. Una es la hipertensión primaria, esencial o idiopática, para decir no conocemos exactamente la causa. Y otra es la hipertensión secundaria, para decir que la hipertensión secundaria puede ser una causa debido a cualquiera de estas enfermedades. Por eso es la memotecnia que se utiliza, es REM. ¿Okay? Bien, y también hay una clasificación de la hipertensión arterial según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, que es también importante. En la etapa 1, pues pueden haber 2 o menos factores de riesgo y pueden haber, en la etapa 1 hay hipertensión A y hipertensión B. La hipertensión A es 2 o menos factores de riesgo y la hipertensión B es más de 2 factores de riesgo. En la etapa 2, algunas de las siguientes alteraciones. Ahí ustedes están viendo: hipertrofia del ventrículo izquierdo, estrechez focal de las arterias retinianas, proteinuria, aumento de la creatinina por encima de 2 miligramos por decilitro, aterosclerosis vascular diagnosticada por ecocardiografía o radiografía. Y en la etapa 3, ustedes pueden ver las alteraciones que puede tener un paciente: angina de pecho, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia cerebral, accidente vascular cerebral, encefalopatía,
O sea, lo que no tenemos que hacer es que un paciente llegue a la etapa 2 o menos a la etapa 3. Porque imagínense si un paciente llega a la etapa 3, ya para qué hacer algo con él, ¿no? Si un paciente tiene un accidente vascular cerebral y ha quedado así medio torcido con hemiplegia, etcétera, ya para qué, ¿no es cierto? Y si un paciente está en la etapa 2, también es un paciente problema. Por eso es que cuando hay un paciente con hipertensión, siempre tenemos que saber que ese paciente puede tener retinopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, cardiopatía hipertensiva, etc. Y además tener otras alteraciones, ¿no? Entonces, fíjense, la etapa 1 es a donde los médicos tendríamos que mantener siempre a nuestros pacientes. La etapa 2 ya es un problema en ese paciente. Y la etapa 3 ya para qué hablar, ¿no? A muchos pacientes llegan cuando están en la etapa 2, en la etapa 3, ¿no? Porque como les decía a un comienzo, muchos pacientes ni saben que son hipertensos. De ustedes, ¿quién se ha medido la presión arterial en el último mes, en los últimos 3 meses? Seguramente muchos que no, ¿no es cierto? Y es así, en gente joven, ¿quién se mide la presión arterial cuando somos jóvenes? Alguna vez casualmente descubrimos que habíamos sido hipertensos cuando vamos por casualidad a alguna revisión médica. Pero en la juventud, pues no nos preocupamos de eso, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de hipertensión arterial, hay factores de riesgo, como ustedes están viendo, ¿no? La edad, el sexo, la raza, la herencia, algunos factores como la cafeína, el tabaco, el alcohol, la obesidad, los aumentos de los ácidos grasos en general, colesterol, triglicéridos, etc. El estilo de vida, que ahora todos tenemos un estilo de vida demasiado sedentario en comparación con antes, ¿no? El estudiante de medicina tiene un estilo de vida muy sedentario, ¿no? Porque todo el tiempo está leyendo, estudiando, etc. O sea, no le queda mucho tiempo para hacer ejercicio, porque todo el tiempo está con... ¿Cuántas materias tienes? 9. ¿No? 9, está jodida. Claro, ¿en qué tiempo va a ir a hacer natación, a correr, al gimnasio? ¿No es cierto? Claro, una chica plástica que no tiene tanto va a estar en el gimnasio haciendo sus ejercicios y poniéndose bonita. Pero el estudiante de medicina no tiene tiempo para eso. Sin decir que son feas, ni feos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Somos muy sedentarios por el tipo de vida que tenemos. Por eso es que tenemos que darle tiempo a nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión? Aumento del gasto cardíaco, el sodio, ya saben, alteración del balance de la renina, angiotensina, aldosterona, el estrés e hiperactividad simpática, aumento de la resistencia periférica total, la hipertrofia vascular, alteraciones de la membrana celular, aumento del calcio intracelular, trastornos metabólicos. Miren ustedes los mecanismos fisiopatológicos que pueden elevar la hipertensión, ¿no? Entonces, en la hipertensión esencial hay muchos problemas de los cuales podríamos analizar, pero cada persona hipertensa tiene su problema especial. ¿Tienes estrés? Es posible que eso sea la causa. ¿Tú comes mucha sal? Sí, es posible que esa sea la causa, ¿no? ¿Tienes predisposición genética y heredo familiar? Pues esa es la causa.
excesos de vasoconstricciones, obesidad, en fin. Tienes problemas de insulina, es decir, diabéticos también. Entonces, miren ustedes cuántos, en la hipertensión primaria, cuántas pueden ser las causas que pueden terminar en hipertensión. Por eso es que los médicos hemos clasificado la hipertensión primaria en idiopática o esencial, para decir no sabemos, puede haber muchas causas. ¿Okay? En la hipertensión esencial, el aumento del gasto cardíaco es importante. El aumento del gasto cardíaco, me refiero al aumento del gasto cardíaco y a la frecuencia cardíaca. Me refiero a la venoconstricción, a la resistencia periférica total, eso va a dar hipertensión. Una hipertensión arterial crónica, cuando hay aumento del gasto cardíaco, cuando hay aumento de la bulimia por retención líquida, ¿no? Por eso es que los pacientes que comen con mucha sal tienen retención líquida, ¿no? Por eso es que uno en el tratamiento, una de las cosas que debemos prohibir es sal, porque si comes mucha sal vas a retener líquidos, ¿no? Y los líquidos van a aumentar el gasto cardíaco y la bulimia, porque ustedes saben que el sodio arrastra el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión, lo primero que debemos prohibirle es que deje de comer sal. ¿Ok? ¿Son salerosos en sus alimentos? Muchos hombres, ¿sí? Exceso de sodio. Ya saben ustedes, el sodio arrastra el agua y eso va a aumentar la bulimia. La bulimia aumenta el contenido de líquido intracelular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la reactividad vascular, aumenta la resistencia periférica total, produce hipertensión. El sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, ya les he dicho cuál es el problema y ya les he dicho cómo podemos controlar en este tipo de pacientes la hipertensión. Los IECA son muy importantes en el tratamiento de este tipo de pacientes. Bueno, las alteraciones en la membrana celular. Muchos pacientes tienen problemas en la membrana celular por el aumento de los canales de calcio, de sodio, en las bombas de calcio y sodio, ¿no? Y entonces esto hace que estos pacientes tengan incapacidad para extraer el sodio intracelular. Y estos pacientes aumentan el calcio en células del músculo liso, aumentan el tono muscular, aumentan la resistencia periférica, producen hipertensión arterial. ¿Ok? El aumento del calcio intracelular es otro de los problemas que va a terminar en hipertensión arterial. También en la hipertensión arterial, trastornos metabólicos, como las dislipidemias. Cuando ustedes tengan un paciente que tiene sobrepeso, tienen que tomarle sus ácidos grasos, es decir, medir el colesterol, medir los ácidos grasos, medir los triglicéridos, medirles el VLDL, el HDL, ¿no? O sea, tienen que pedir un perfil lipídico en ese paciente. Porque si ese paciente tiene triglicéridos, colesterol, ácidos grasos elevados, ese paciente está haciendo o va a hacer una hipertensión, y esa es la causa del daño que se está produciendo en el endotelio de sus vasos, ¿no? En el endotelio de sus vasos se está produciendo acúmulos de grasa, y ese acúmulo de grasa dentro de los vasos va a producir que los vasos se vayan esclerosando, se vayan cerrando de a poco. Van formando ateromas, el acúmulo de grasas dentro de los vasos, y el acúmulo de los ateromas dentro de los vasos produce ateroesclerosis. ¿Ya? Los pacientes que tienen resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, son pacientes también que por este problema, por la resistencia a la insulina, por el problema de la glucosa,
van a hacer hipertensión. Ustedes saben que la función importante de la insulina es introducir el azúcar dentro de la célula. Pero si hay una insulina de mala calidad, si hay una resistencia a la insulina, ese azúcar se va a quedar dentro del espacio intravascular y esto va a conllevar a de que ese paciente tenga problemas en sus vasos sanguíneos. Va a producir vasculopatías, esas vasculopatías van a hacer que termine en hipertensión. La hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia también se refiere a producir aumento en la reabsorción de sodio, aumento de la bulimia, aumento del gasto cardíaco, aumento de la actividad adrenérgica, aumento de la aldosterona. Miren ustedes cuántos problemas. Al final, pues hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores que van a intervenir en la hipertensión arterial. En la hipertensión esencial también hay unos péptidos auriculares o natriuréticos que son los responsables de todo esto que ustedes están viendo en la diapositiva. Inhiben vasoconstrictores endógenos, reducen la síntesis de aldosterona, reguladores del sodio por aumento del volumen y la presión. Su concentración es 2 a 8 veces más que lo normal. Se activa la hipertensión arterial en la aurícula izquierda, el volumen, y aumenta el volumen en la aurícula derecha. Por lo tanto, va a producir hipertensión esencial. Dentro de la hipertensión esencial, yo les decía que pueden haber complicaciones, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver algunas complicaciones de tipo cardíaco en los grandes vasos, en el cerebro, en el riñón. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que la hipertensión, si sobre todo es una hipertensión que conlleva muchos años, va a tener complicaciones a nivel de muchos órganos. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Ya estamos terminando. Ustedes vean el tratamiento no farmacológico, ¿no? Es mejorar la calidad de vida en los pacientes, ¿no? Y el tratamiento farmacológico, pues, diuréticos, antagonistas del calcio, los IECAS, vasodilatadores directos. Es bueno que todos ustedes tengan en su memoria, en su cabeza, un arsenal de estos grupos de hipotensión. ¿Okay? Que sepas manejar diuréticos, unos 2 o 3 diuréticos, que sepas manejar unos IECAS, que sepas manejar vasodilatadores y que de cada grupo de hipotensores tengas un pequeño arsenal. Porque ustedes han visto en farmacología, ¿no? La lista que tenemos en cada uno de los grupos es muy grande. Manejar todos esos hipotensores es realmente difícil, ¿no? A no ser que seas profesor de farmacología. Pero después un médico general tiene que manejar grupos de todos estos medicamentos que pueden bajar la presión. Y tienes que ir probando en el paciente cuál será el mejor tratamiento que le puedes ofrecer. ¿Ok? ¿Cuáles son las propiedades deseables de un antihipertensivo? Disminuir la resistencia periférica total sin alterar el gasto cardíaco ni la perfusión tisular. Carecer de respuestas endógenas sin efectos metabólicos. Reducir el daño de órganos blancos. Eficacia como monoterapia. Dosificación en monodosis y bajo costo. ¿Okay? Esos son los manejos que debemos tener en el tratamiento farmacológico. Hipertensión arterial.
Ojalá podamos terminar la parte de cambio hasta antes de la vacación, para que después de la vacación demos el siguiente. ¿Me lo puedes apagar, por favor? No siempre es. Gracias. La lista, por favor.